En mi equipo está Oscar Cardeña, Johan Uc, Andrés González y yo, Javier Solís. Introducción. En este trabajo se hablará sobre diversos temas que se han aprendido a lo largo de este bloque 3, por ejemplo, el tema de Benito Juárez y de qué fue y toda su historia, al igual que hablará de Maximiliano Habsburgo y Porfirio Díaz. Primero que nada hablaremos de Maximiliano. El Segundo Imperio Mexicano fue un gobierno monárquico que, apoyado por el ejército de intervención del emperador francés Napoleón III, gobernó que factó en parte del territorio nacional de México de 1863 a 1867, subsistiendo en oposición al gobierno republicano constitucional encabezado por el presidente Benito Juárez. Luego de Benito Juárez fue un gobernante que fundó escuelas normales, reconstruyó el palacio de gobierno y dejó excedentes en la hacienda estatal. Sus inicios en la política datan del año de 1871, cuando se desempeñó como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. En 1833 fue elegido diputado y en el año 1847 asumió como gobernador de Oaxaca. Y por último hablaremos de Porfirio Díaz, que como monarcas del antiguo despotismo ilustrado, Porfirio Díaz pensaba estar sirviendo a su país al dotarlo. Después de medio siglo de guerras y convulsiones de la paz y de la estabilidad imprescindibles para el progreso económico, social y cultural, ciertamente logró, aunque a sangre y fuego, la pacificación del país y su despegue en muchas áreas. Pero al final de su mandato, su política había abierto una enorme brecha entre ricos y pobres, y en 1910 su decisión de mantenerse en poder prendió la mecha de la Revolución Mexicana. Benito Juárez. Benito Juárez es el primer y único presidente de origen indígena en México. Su mandato duró 5 periodos, de 1857 a 1872, también conocido como Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa. Benito Juárez estableció las bases sobre las que se fundó el Estado laico y la República Federal en México. Durante sus años en la presidencia, México atravesó algunas de las épocas más críticas en la consolidación de la República, por lo que a menudo se considera a Juárez como uno de los personajes más sobresalientes de la historia constitucional del país. Origen de Benito Juárez. De origen zapoteca, Benito Juárez García fue el primer y único presidente de origen indígena de México. Juárez ocupó la presidencia de 1857 a 1872 y 150 años después de su muerte recordamos la famosa frase que pronunció en un manifiesto el 15 de julio de 1867. En la capital del país, entre los individuos como entre las naciones, el respeto del derecho que quiero la paz. Nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guetalao, Oaxaca. Sus padres eran indios zapotecas y murieron cuando Juárez tenía 3 años. A los 12 años dejó al que lo cuidaba y se unió a su hermana a la ciudad de Oaxaca, cuando aún no habían castellanos. En 1861 fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. En 1863 fue diputado local. En 1841 fue juez de lo civil, y al ser derrocado de la presidencia del general Paredes Arriaga, Juárez resultó ejército diputado federal al volver a Oaxaca. Juárez ocupó por tiempo la gobernatura a la renuncia de José Simeón Arteaga. Al terminar el periodo de agosto de 1848, se presentó candidato al siguiente periodo y resultó electo. Procuró el equilibrio económico y ejecutó algunas obras públicas: caminos, reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundación de las escuelas normales, levantamiento de una carta geográfica y la formación del plano de la ciudad de Oaxaca. Reorganizó la Guardia Nacional y dejó superávit en el Tesoro. Terminó su mandato en 1852. Conocido como el Benemérito de las Américas, Benito Juárez fue un abogado y político mexicano perteneciente a la etnia indígena zapoteca, que fue presidente de México en varias ocasiones entre 1858 y 1872. Durante sus años en la presidencia, México atravesó algunas de las épocas más críticas en la consolidación de la República, por lo que a menudo se considera a Juárez como uno de los personajes más sobresalientes de la historia constitucional del país. Su gestión nacional republicana y liberal, y como su lucha contra la intervención extranjera y Segundo Imperio de México, han sido reconocidas en México y otros países del mundo. A lo largo de los años, además, dejó una obra legal escrita de suma importancia. Vida política de Benito Juárez. Benito Juárez llega a ser rector del Instituto Ciencias y Artes de Oaxaca en 1871. Ese mismo año fue electo regidor de la ciudad de Oaxaca por el ayuntamiento. Luego fue ministro suplente de la Corte de Justicia del Estado de Oaxaca, diputado electo de la legislatura, y desempeñó una larga serie de cargos militares, políticos y administrativos que condujeron a un nombramiento como gobernador interno de Oaxaca en 1847, durante la guerra en Estados Unidos.
Vida política de Benito Juárez. Luego de un tiempo de exilio durante uno de los mandatos presidenciales de su adversario Antonio López de Santa Anna en 1853, Juárez apoyó la Revolución de Ayutla. Entre 1854 y 1855 fue nombrado ministro de Justicia durante la breve presidencia interina de Juan Álvarez, época en la que se comenzaron a redactar las leyes de reforma que buscaban separar la iglesia del Estado. Fue nuevamente gobernador de Oaxaca y se desempeñó como presidente interino durante las guerras de reforma, tras el autogolpe de Ignacio Comonfort. Gobierno de Benito Juárez. La primera etapa presidencial de Juárez estuvo marcada por los conflictos con los conservadores, especialmente por la segunda intervención francesa en México. Eso es debido a la decisión de Juárez de suspender el pago de la deuda externa por falta de recursos. Así nació el Segundo Imperio de México, que gobernó el noble austriaco Maximiliano, sostenido por los conservadores, en paralelo a la República presidida por Juárez, sostenida por los liberales hasta el triunfo militar republicano. Durante su segunda presidencia constitucional, cuando habían quedado otras guerras, Juárez afirmó que eran tiempos de paz y concordia. Su gobierno se caracterizó por la modernización de las estructuras económicas y republicanas. El proyecto liberal de Benito Juárez provenía de la educación masiva y laica y la industrialización del país, para lo que recurría a la invención privada y extranjera, principalmente estadounidense, para extender el telégrafo y las vías ferroviarias para lo largo del territorio de la nación. En sus diversos mandatos, Juárez reconoció la Constitución promulgada en 1857, que adquirió vigencia nacional cuando la República fue restaurada en 1867 tras la definitiva disolución del Segundo Imperio de México. Las leyes de reforma redactadas por Juárez, que quitaban fueros y privilegios a los sectores eclesiásticos y establecían la libertad de cultos, también mantuvieron vigencia y fueron añadidas a la Constitución durante el gobierno de su sucesor Sebastián Lerdo de Tejada. Importancia histórica de Benito Juárez. Benito Juárez fue una figura muy importante en la historia de México y en particular en el proceso de consolidación de la nación. Defendió las ideas liberales de su época y combatió contra la intervención extranjera del imperio que quiso instalar en el poder al noble austriaco Maximiliano, por lo que es considerado en ocasiones un héroe nacional. Impulsó reformas que modernizaron la economía y buscaban controlar las instituciones republicanas mediante el respeto de la Constitución. Muchas de sus reformas afectaron a sectores tradicionales que se la pusieron vigorosamente, como la Iglesia Católica, frente a medidas como la nacionalización de propiedades eclesiásticas, la libertad de cultos, la autoridad civil sobre los registros de nacimiento y matrimonios y la eliminación de fueros y privilegios de la Iglesia. En la actualidad se reconoce a Juárez también por su superación de la discriminación de la que fue víctima en la juventud, por pertenecer a un etnio indígena y por haber dado forma política a sus ideales liberales. Se suele citar su frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Obra escrita por Benito Juárez. La obra escrita por Juárez consiste en unas notas autobiográficas que fueron editadas póstumamente con el apuntes para mis hijos y varias leyes, decretas y tratos legales. Ley sobre la libertad de culto, ley sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos, anuncio del programa de gobierno liberal, ley de matrimonio civil, secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia, cesa intervención del clero en los cementerios y camposantos, extinción de las comunidades religiosas de México, reglamento para el cumplimiento de la ley de la nacionalización. Encabezó el gobierno durante la Guerra de Reforma, la intervención francesa del Segundo Imperio y la restauración de la República. En 1853, a raíz de diferencia con Antonio López de Santa Anna, se exilió en Estados Unidos para el año unirse al Plan de Ayutla, tras cuyo triunfo fue nombrado secretario de Justicia. En 1857 fue reelecto presidente de la Suprema Corte de Justicia, labor que desempeñó hasta diciembre de este año, cuando se hizo cargo de la presidencia del país. A partir de entonces y hasta su muerte en 1872, encabezó el gobierno durante las etapas históricas de la Guerra de Reforma, la intervención francesa, el Segundo Imperio y la restauración de la República. Presidencia. Durante 1858 comenzó a ejercer como presidente provisional tras estallar una rebelión encabezada por elementos conservadores. Juárez estableció las bases sobre las que se fundó el Estado laico y la República Federal en México.
Poco a poco se vio en una situación en la que se debió ir a la capital, por lo que el tratado de la nueva sede de su gobierno o Veracruz, donde inició una serie de reformas radicales con la reducción del poder de la Iglesia Católica mediante el embargo de propiedades eclesiásticas. Derrotó en 1860 a las fuerzas conservadoras, estableciendo su nuevo gobierno de Ciudad de México. En 1861, y de acuerdo con la Constitución, fue nombrado presidente. Con este cargo creó el registro civil, otorgó los privilegios del clero, confiscó todos sus bienes y reconoció todas las religiones. Debido a la mala situación financiera causada por 5 años de guerra civil, se vio medida de protesta, desembarcaron tropas en Veracruz, negoció con Gran Bretaña y España, consiguiendo que sus tropas abandonaran México, aunque los franceses continuaran en el país y se hicieran en Ciudad de México. Maximiliano, archiduque de Austria, impuesto por el emperador Napoleón III de Francia, fue coronado emperador de México en 1864. Juárez, conocido como Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa, movió su capital al norte del país y continuó con la resistencia militar. Fernando Maximiliano José Maximiliano Habsburgo Lorena fue un noble político y militar austriaco. Nació con el título de archiduque de Austria como Fernando Maximiliano de Austria. Sin embargo, renunció a dicho título para ser emperador de México bajo el nombre de Maximiliano, y su reinado fue el único del Segundo Imperio Mexicano, paralelo al gobierno encabezado por Benito Juárez. Además, dentro de la historia mexicana, es conocido como Maximiliano de Habsburgo. Biografía. Maximiliano de Habsburgo también destacó por su gran sensibilidad e inclinación hacia las bellas artes. De hecho, era apasionado de la literatura, la historia, la poesía y la pintura. Gracias a esto y a su personalidad encantadora, era muy popular en la corte imperial de Viena. Debido a su formación militar, Maximiliano se había forzado a servir en la armada. Mientras esto sucedía, en 1852, hizo una parada en Portugal, donde conoció a la princesa Amalia. Casi de inmediato se convirtió en amor. Los jóvenes enamorados tenían la intención de comprometerse. El matrimonio de Maximiliano y Carlota. Maximiliano era un viajero de naturaleza, así que después de la pérdida se dedicó a recorrer el mundo hasta que en 1854 fue nombrado comandante de la Marina Guerra Imperial y rey de Austria-Hungría. Pasó el tiempo y gracias a intereses políticos, 3 años después de que Amalia falleciera, el rey belga Leopoldo I de Sajonia-Coburgo y Saalfeld aceptó que la única hija, Carlota Amalia de Bélgica, se casara con Maximiliano de Habsburgo. A pesar de la unión del padre de Carlota, deseaba que Maximiliano obtuviera un cargo digno del título Carlota. Por lo mismo, presionó al hermano del futuro emperador para que le otorgara un nuevo nombramiento. Finalmente, Maximiliano recibió el cargo del virrey del reino lombardo Veneto, aunque así para el padre de Carlota no era suficiente. En 1859, después de Austria perdiera el dominio de Lombardo, Maximiliano perdió su cargo. Pese a las críticas y habladurías, el joven noble decidió dedicarse al cultivo y las actividades humanísticas. Sin embargo, la tranquilidad de Fernando fue interrumpida de pronto. Napoleón III había invadido México en 1861, aprovechando los Estados Unidos atravesada por la Guerra de Sucesión, y después de una asamblea organizada por Napoleón se ofreció a Maximiliano la corona de aquel país americano. Carlota y Maximiliano en México. Después de pensar cuidadosamente y que se ha influido por la aprehensión de su suegro y de su esposa, esto puede apreciarse en la obra Corona de Sombra, escrita por Rodolfo Usigil. Maximiliano finalmente aceptó la corona entre 1863 y 1864. Fue así como inició el Segundo Imperio Mexicano. El primero fue el de Agustín de Iturbide y el último, Maximiliano y emperador. De esta manera, ya emperador de México, recibió el apoyo de la élite católica y conservadora, mientras el sector popular y liberal estaba del conservador. Maximiliano de Habsburgo comenzó a realizar una serie de políticas de carácter liberal, incluso comenzó a promover la libertad de culto y a ratificar las leyes de reforma de Juárez. Poco a poco, Maximiliano perdió el apoyo no solo de la élite mexicana, sino del propio Napoleón.
Tiempo después, en México estalló una guerra civil en contra del imperio impuesto. Casi de inmediato, Carlota salió del país con el fin de pedir ayuda en Francia y Roma. No obstante, su objetivo se vio interrumpido por por un ataque de locura. Debido a esto, fue recluida en Terberen, Bélgica. Finalmente, el Segundo Imperio Mexicano cayó en 1867. Maximiliano quedó abandonado a su suerte y junto a sus generales, que nunca los dejaron, entre ellos Miguel Miramón, fueron condenados a muerte. Dicha sentencia se ejecutó el 19 de julio de 1867 en el Cerro de Campanas. Posteriormente, sus restos se trasladaban a Austria y enterrados ahí. Todo esto mientras Carlota se consumía en su propia locura. Camino a México. Al día siguiente, el 10 de abril de 1864, Maximiliano declaró en Miramar a los delegados que aceptara la corona imperial, convirtiéndose oficialmente en emperador de México. Afirmó que deseos del pueblo mexicano le permitía considerarse como el legítimo representante electo del pueblo, aunque en realidad Maximiliano fue engañado por algunos conservadores, entre ellos Juan Nepomuceno Almonte, quien aseguró un hipotético apoyo popular masivo para tener un supuesto documento de que ratificara el apoyo del emperador de mexicana. Le produjo agregar al margen el número de la población en la localidad en la que se residía cada uno de los delegados, como así todos los habitantes hubieran ido a las urnas. Llegada a México. Maximiliano llegó el 28 de mayo de 1864 al puerto de Veracruz por una epidemia fiebre amarilla en la localidad de una nueva pareja imperial cruzó la ciudad sin detenerse. Sumando a ella la temprana hora de su desembarco le valió una mala acogida por parte de los veracruzanos. Carlota estaba particularmente impresionada. Cruzar tierras cálidas con malas condiciones climáticas y un accidente automovilístico ayudaron a provocar una sombra desfavorable sobre sus primeros pasos en México. No obstante, en Córdoba, Maximiliano y Carlota fueron aclamados por los nativos, que los veían como libertadores. Las ovaciones siguieron produciéndose en camino a la Ciudad de México con la llegada de otras ciudades. Las recepciones fueron muy jubilosas y gran, lo cual expresó especialmente en Puebla. Ya más cercanos a Ciudad de México, se les ofreció un panorama distinto, un país herido por la guerra y profundamente dividido en sus convicciones. Maximiliano se enamoró de los hermosos paisajes de su nuevo país y su gente en su corto periodo de tiempo. El 12 de junio de 1864, la pareja imperial hizo su sentencia en la capital. Política de Maximiliano. Inmediatamente su llegada, Maximiliano comenzó a construir museos en el objetivo de conservar la cultura mexicana, mientras que Carlota comenzó a organizar las fiestas de beneficencia nacional a fin de obtener fondos para la construcción de casas para pobres. El imperio usó la frase equidad y justicia. Es un principio que contó el apoyo de la Iglesia Católica de México, encabezada por el arzobispo Labastida y Dávalos, y se mantuvo constante con el apoyo de buena parte de la población de tradición católica, aunque tuvo una oposición férrea por parte de liberales. Durante su gobierno de Maximiliano trató de desarrollar económica y socialmente los territorios bajo su custodia, aplicando los conocimientos aprendidos de sus estudios en Europa y de su familia, una de sus casas monárquicas más antiguas de Europa y de tradición abiertamente católica. Liberales. Todos los liberales de corte republicana que eran encabezados por Juárez se opusieron realmente a Maximiliano. El progreso de pacificación entre las poblaciones, generalmente bien dispuestas con el nuevo imperio, se vieron obstaculizadas en el oriente y sureste de México con una fuerte presencia juarista. Los juaristas en 1865 comenzaron con operaciones militares en Puebla, que aún no reconocían la autoridad imperial. Porfirio Díaz, uno de los mejores generales de Juárez, se estableció en Ciudad de Oaxaca con una considerable cuerpo del ejército, financiando con recursos locales la posición estratégica que optó Díaz cercana a la cercana principal de Veracruz. Obligó a Bazaine a mantener constantes puestos militares alrededor de dicha línea de comunicación para obtener su observación. Retorno de Carlota a Europa.
En marzo de 1866, Carlota tomó la iniciativa de intentar directamente un paso con Napoleón III para que pudiera reconsiderar su decisión de abandonar la causa mexicana. Animada por este plan, Carlota dejó México el 9 de julio de 1866 para ir a Europa. En París, sus peticiones fracasaron, por lo que sufrió un profundo colapso emocional. Pronto también los únicos apoyos extranjeros que apoyaban al imperio fueron retirados. Su hermano Leopoldo II se vio incapaz de ignorar la hostilidad de los belgas hacia un país que a menudo se les trae malas noticias, y Francisco José, que sufrió una derrota que Prusia en Sandwa, perdió su influencia sobre los estados germanos y tuvo que entrar en un telegrama a Maximiliano que rezaba: todo es inútil. Captura. Advertido de la presencia del enemigo con la toma de la ciudad, Maximiliano le negó esconderse, abandonó fácil y voluntario el convento de la Cruz donde se alojaba, puesto que prefería ser aprendido fuera de su compañía. Estaba su militar en el resguardo del príncipe Felipe de Saim-Salm. El coronel José Rincón Gallardo, edecán de Escobedo, los reconoció, pero los dejó seguir su camino, considerado como uno de los simples burgueses. Maximiliano se dirigió al centro de las campanas, ahora en compañía de sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Mejía tenía en la cara y la mano izquierda. Le surgió a Maximiliano que huyera por las montañas. Tras su negativa, Mejía se quedó voluntariamente a su lado. Una vez que llegaba al cerro de las campanas, el emperador fue capturado a manos de Sóstenes Rocha. Porfiriato. ¿Qué fue el porfiriato? Se llama porfiriato la etapa de la historia de México comprendida entre 1876 y 1911, durante la cual el militar y dirigente político Porfirio Díaz ocupó 9 veces la presidencia del país. Fue una etapa característica por el crecimiento de la economía mexicana, producto de su inserción en los mercados mundiales como productora de materias primas y alimentos. Contracaras de esos progresos fueron el aumento de desigualdades sociales, el autoritarismo gubernamental, la persecución de la oposición y la manipulación electoral. Hacia principios del siglo XX, la figura del Porfirio Díaz comenzó a desgastarse debido a los reclamos para que se convocara las elecciones libres y sin reelecciones, pero su resistencia a abandonar el poder derivó en el inicio de la Revolución Mexicana, que durante 10 años ensangrentó el país. Origen del porfiriato. Luego de su meritoria participación militar en la Guerra de Reforma y en la lucha contra el Segundo Imperio Mexicano, Porfirio Díaz aspiró a tener una exitosa carrera política. En las elecciones generales de 1867 y 1871 se presentó como candidato a presidente de la República, pero en ambas ocasiones fue derrotado por Benito Juárez. No aceptó los resultados electorales de 1871, proclamó el Plan de Noria y se rebeló contra el presidente electo, pero su movimiento revolucionario no tuvo éxito y debió deponer las armas y acogerse a un perdón presidencial. Muerte de Juárez. La muerte de Juárez en 1872 le dio la oportunidad de volver a presentarse como candidato a la presidencia, pero esta vez fue derrotado por Santiago Lerdo de Tejada. Díaz aceptó el resultado de la votación popular, pero cuando Tejada intentó reelegirse en 1876, proclamó el Plan de Tuxtepec, se alzó en armas y tomó el poder de la fuerza. Desde entonces y hasta 1883 se esforzó por atenderse a la legalidad, haciendo sancionar una reforma constitucional en la que introdujo el veto expreso a las reacciones presidenciales consecutivas, pero a partir de 1884 no pudo resistirse a la tentación de perpetuarse en el poder, por lo impulsó una nueva enmienda constitucional que posibilitó la reelección presidencial indefinida. Gracias a esta reforma, el fraude electoral logró perpetuarse en el poder hasta 1911. Características del porfiriato. Era una república formalmente federal y democrática, pero en la que las elecciones eran manipuladas por los partidarios del porfirismo y en lo que el presidente sometía su voluntad al Congreso y a los gobiernos estaduales. Estaba regido pero por la reforma constitucional de 1890 que permitía la reelección presidencial indefinida. Si bien el poder judicial era formalmente independiente, los jueces eran presionados por el poder ejecutivo para que fallaran a favor del gobierno o de los amigos y aliados de favor de Porfirio Díaz. Características.
Su sustento filosófico era el positivismo, cuya interpretación política se resumió en la consigna orden y progreso. El progreso se atentó mediante la apertura de las invasiones externas, el orden fue impuesto mediante la represión de las personas y grupos opositores que fueron víctimas de detención arbitrarias, torturas, asesinatos y desapariciones. La represión incluyó a los medios de prensa independientes que trataron de ser silenciados mediante sobornos o apremios ilegales. Tenían buenas relaciones con la Iglesia Católica, lo que permitió seguir recaudando diezmos con regularidad, afectando así la situación económica de los indígenas y de los pequeños propietarios. Características. Parte 2. El presidente y sus principales partidarios eran conservadores en materia política y liberales en cuestiones económicas. Conservadores en política porque decretaban la voluntad popular y manipulaban los resultados electorales para perpetuarse en el poder. Liberales en materia económica porque defendían la propiedad privada, el libre cambio, la llegada de capitales extranjeras y la inserción de la economía mexicana en la división internacional del trabajo mediante la exportación de materias primas y alimentos. Auspiciaba el libre ingreso de capitales extranjeros, especialmente estadounidenses y británicas. Obra del gobierno del Porfiriato. La reorganización del Estado Mayor del Ejército, el traslado del Colegio Militar al Castillo de Chapultepec y la modernización y equipamiento de las Fuerzas Armadas, la creación de las escuelas primarias, escuelas de artes y oficios, escuelas normales para formación de maestros, la sanción de la ley reglamentaria de educación, que estaba la educación laica, gratuita y obligatoria, la construcción de 19,000 kilómetros de vías férreas que facilitaron la integración del país, los intercambios comerciales internos y con los Estados Unidos y la expansión de la industria, la minería, la explotación del petróleo y la agricultura de exportación. Otras obras. Parte 2. La fundación del Banco Nacional de México, 1884, que recaudaba impuestos, otorgaba anticipos de gobierno y se encargaba de cubrir los gastos de la Tesorería General. La reestructuración de la deuda externa, que generó confianza en los inversores externos y alentó las inversiones de capital. El otorgamiento de concesiones a las inversionistas extranjeros en forma de tasas de ganancias garantizadas y exenciones de impuestos. La reanudación de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, Francia y España, interrumpidas luego de que el gobierno de Juárez suspendiera los pagos de la deuda externa en 1861. Más obras. La fundación de la Universidad Nacional de México y la edificación del Palacio de Bellas Artes, la inauguración del Monumento de Independencia conocido como el Ángel de la Independencia en el centro de la Ciudad de México, la sanción de la ley de terrenos baldíos que puso a la venta los ejidos de las comunidades indígenas que pasaban a manos de grandes terratenientes. Política durante el Porfiriato. Como hemos dicho, la política durante el Porfiriato fue un tema complicado, centralizado en la voluntad del dictador y en su alianza con los militares, a pesar de que su llegada al poder se había dado en gobierno de Díaz, suprimió toda alineación a la reelección indefinida, lo cual no fue bien recibido por los sectores que lo observaban. La represión fue un arma común en el Estado en esos días, especialmente en el Estado que va de 1890 a 1908, en el que se acentuaron su centralismo, su paternalismo y su autoritarismo, no todo en pro de la pacificación forzosa del país. Aspectos sociales de la época porfirista. La clase media de la época se fortaleció a la par que la economía de México crecía. Lamentablemente, los beneficios económicos estaban reducidos solo a esta y a clase baja. Las clases bajas no vieron beneficio alguno de auge económico a la par de la generación de riqueza. Aún se generó un crecimiento cultural. La educación se intentó fortalecer con la creación en 1885 de la Escuela Normal de Maestros y se dio impulso a la educación y primaria, aunque resultó insuficiente ya que las poblaciones rurales continuaban atrasadas en este aspecto. Causas del porfiriato. Las causas de
instauración del porfiriato fueron la lucha contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada y el triunfo de la reelección de Tuxtepec lanzadas mediante el plan mismo, el nombre, el descontento política al poder de Juárez y Lerdo de Tejada durante la reinstauración de la República levantaron voces en el reeleccionismo, siendo lucha germen del nacimiento del porfiriato y sería la misma lucha antirreeleccionista su sepultura. Consecuencias del porfiriato. Las consecuencias del porfiriato son dependiendo del punto de vista que como que se mueran buenas o malas. Buenas porque México entró a la modernidad en el ámbito económico mediante la apertura de inversión en el país de la capital extranjero. En lo político del país se estabilizó en un gobierno permanente, genera riqueza en el aspecto. Malo es una persona moderna. Malo esa misma modernidad terminó por oprimir más a los desprotegidos. Los grandes capitales del amparo al gobierno despojaron sus riquezas a sus legítimos dueños y a cambio les dieron miseria y hambre. Aunque se generaba riqueza, esta era repartida de forma injusta. Fin del porfiriato. El porfiriato llegó a su fin en 1911 luego de que Francisco Madero proclamaba el Plan de San Luis y lanzara su llamamiento al pueblo mexicano a levantarse en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz. La adhesión o plan por parte de los líderes ruralistas Emiliano Zapata, Pablo Orozco y Pancho Villa puso en jaque el porfirialismo, que sufrió una dura derrota en la ciudad de Juárez. En esa ciudad se firmó un tratado de que se pactó la salida de Díaz del poder y la convocatoria de elecciones generales que en 1911 fueron ganadas por Francisco Madero. Díaz embarcó hacia Europa y vivió sus últimos años en París y murió en 1915. Conclusión. Conservó algunas de las leyes de reforma como la desmortización de los bienes eclesiásticos. Íntegro miembros del Partido Liberal de su gabinete, impulsó un decreto para abolir a las deudas que los peones habían adquirido con los hacendados. La característica económica más importante del porfiriato fue la construcción de las vías de ferrocarril, las medidas de que crecieron las posibilidades de intercambio. México se convirtió en una economía de mercado a nivel nacional. Estas son las bibliografías y eso es todo.